Hola amigos, mi nombre es Omar Fajardo, más conocido como Señor Tutor, y vamos a explicar hoy tercer ejercicio, tercero o cuarto, no recuerdo, creo que es tercero, de hidrodinámica. Me dicen a mí, fluye agua continuamente de un tanque abierto como la figura muestra. La altura del punto 1 es 10 metros con respecto al suelo, y la de los puntos 2 y 3 es 2 metros, o sea, va a ser la misma altura. El área transversal en el punto 2 es de 0.048 metros cuadrados y en el punto 3 es de 0.016 metros cuadrados. El área del tanque es muy grande comparada con el área transversal del tubo. Suponiendo que puede aplicarse la ecuación de Bernoulli, calcule la rapidez de descarga en metros cúbicos por segundo. ¿Qué significa eso? Significa buscar el caudal, ¿vale? Si no sabías. Y era B, la presión manométrica en el punto 2. Entonces, vamos a ver cómo hacemos ese punto. Primero que todo, vamos al inciso A. El inciso A me dice es buscar la rapidez de descarga en metros por segundo. O sea, para eso, para poder buscar el Q3, o sea, el caudal en el punto 3, ¿yo qué voy a hacer? Voy a buscar la velocidad de descarga, o sea, voy a buscar V3 y con V3 y área 3 puedo hacer todo. O sea, mira, sabemos que Q es área por velocidad. Me piden cuánto es Q3, o sea, va a ser área 3 por velocidad 3. Entonces busco velocidad 3 y como tengo el área 3, que es esta, enseguida busco a Q3, ¿vale? Entonces, primero que todo, yo voy a aplicar la ecuación de Bernoulli del punto 1 al punto 3. La aplico. Si la aplicas, tengo en ambos extremos que está abierto el recipiente, me quedaría la presión atmosférica más la densidad del fluido, que en este caso es agua, por la gravedad por la altura que se encuentra el punto P1, que es 10 metros. Yo le pondré un H1, se llama eso, más un medio de la densidad del agua por la velocidad en el punto 1 al cuadrado. Y eso es igual a la presión en el punto 3, que también es la presión atmosférica, porque el tanque está abierto, o sea, ahí está, el orificio está abierto, tiene contacto con la atmósfera, entonces va a ser P atmosférica, más la densidad del agua por la gravedad por altura esta, que va a ser, le pondré H2, más un medio de la densidad del agua por la velocidad en el punto 2 al cuadrado. Ya sabemos que como las áreas son muy diferentes, entonces la velocidad en el punto 1 va a ser 0, va a tender a 0. ¿Ya? Y cancelo también presión atmosférica con presión atmosférica. Y cancelo en todas partes densidad del agua. Y sabemos que al final me va a quedar la ecuación de Torricelli. Si tú has visto mis videos, te vas a dar cuenta a qué me refiero. Entonces, me quedaría G, factor común, H1 menos H2. Paso el 2 a multiplicar y saco la raíz cuadrada. Eso va a ser la velocidad en el punto 3. No sé por qué puse 2, si eso es 3. Ya. Velocidad en el punto 3. Y listo. Entonces nada más va a ser reemplazar la velocidad en el punto 3 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, que es 9.8, por H1 menos H2. O sea, ¿cuánto vale 10 menos 2? Eso es 8. O sea, la velocidad 3 va a ser, calculadora, 2 por 9.8 por 8, y eso en raíz cuadrada va a ser 12.52 metros por segundo. Eso es B3. Y listo. Entonces, como tengo B3 y tengo el área 3, busco el caudal en ese punto. De esta forma va a ser constante, busco el caudal en ese punto. Q, y va a ser área 3, que me dicen que es, mira, 0.016 metros cuadrados por velocidad 3, que es 12.52. O sea que Q, que es el caudal, o flujo de descarga, sería 0.016 por 12.52. Y eso va a ser 0.20 metros cúbicos por segundo. Y ahí está. Eso es lo que vale la rapidez de descarga. Eso fue el inciso A. Solo eso. Ahora, el inciso B va a ser más chévere porque me dicen a mí buscar la presión manométrica en el punto 2. O sea, en el punto 2, ¿quién va a ser la presión manométrica? O sea, la presión en el 2
menos la atmosférica. Y para eso, ¿yo qué voy a hacer? Voy a aplicar más bien la ecuación de Bernoulli, el principio de Bernoulli, del punto 2 al punto 3. Sería la presión en el punto 2 más la densidad del agua por la gravedad por la altura en el punto 2, que es H2, más, bueno, en este caso es una tontería. ¿Por qué? Porque si yo ubico mi referencial aquí, o sea, si lo ubico, si lo ubico ahí, en ese nivel, la altura de ambos va a ser 0, ¿no? La altura tanto de 2 como 3 va a ser 0, entonces no pondré alturas porque enseguida se van a cancelar. Entonces, ahí está. Bien, entonces va a ser P2 más 1/2 de la densidad del agua por la velocidad en el punto 2 al cuadrado. Recuerda, no puse la expresión densidad del agua por la gravedad por altura porque la altura ahí es 0, porque ese es mi nivel de referencia, ¿vale? Lo ubiqué para eso en el inciso B. Entonces, y eso va a ser igual a la presión en el punto 3, que va a ser la atmosférica, más 1/2 de la densidad del agua por la velocidad en el punto 3 al cuadrado. ¿Qué pasa? ¿Qué significa presión manométrica? Significa hacer P2 menos P0. Entonces sería P2 menos P0 es igual a factor común 1/2 de densidad del agua, y me quedaría la velocidad en 3 al cuadrado menos velocidad en 2 al cuadrado. Pero pasa algo. Como se conserva el caudal, ¿qué se cumple? Que el área 2 por velocidad 2 es igual a área 3 por velocidad 3. Como tengo también el área 2, y tengo área 3 y tengo velocidad 3 ya, busco a B2. ¿Cuánto va a ser B2? Va a ser área 3, B3 sobre área 2. Entonces me quedaría que P2 menos P0, que es la presión manométrica, va a ser 1/2 de la densidad del agua de B3 al cuadrado menos B2 al cuadrado. Pero B2 al cuadrado, ¿qué significa? Significa A3 sobre A2 al cuadrado por B3 al cuadrado. ¿Y qué puedo hacer ahí? Bueno, simplemente puedo sacar factor común, la velocidad 3 al cuadrado, y me quedaría 1 menos A3 sobre A2 y todo al cuadrado. O sea, nada, va a ser reemplazar y listo. Entonces me quedaría que la presión manométrica va a ser 1/2 de la densidad del agua, que es 1000 kilogramos metros cúbicos, por la velocidad del punto 3 al cuadrado, que era 12.52 al cuadrado, por 1 menos el área en B, que era, perdón, área 3, que era 0,016, sobre área 2, que era 0.048, y eso al cuadrado. Y listo, lo que me dé eso va a ser la diferencia de presión P2 menos P0, o presión manométrica, en ese punto. Bien, entonces chicos, lo que es una calculadora va a ser el resultado. Lo hacen ustedes en sus casitas para que practiquen. Entonces, espero les haya servido mucho el ejercicio. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.